una situación de alerta y de preocupación por parte de autoridades políticas, sanitarias, y con un correlato de muchos vecinos y vecinas que quizás no lo toman tan seriamente como quisieran las autoridades sanitarias. Sobre todo, ya hay más cantidad de casos que el año pasado, y por supuesto se anunciaron aquí en Villa María, por ejemplo, alguna serie de medidas para tratar de contener el avance, y ya desde algunos sectores a nivel provincial se anticipó que podría haber un incremento de casos durante fin de Semana Santa. Estamos en contacto con el médico y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Oscar Atienza, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido, Oscar. Germán Giachero te habla. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Gracias, como siempre, por la comunicación. Un gusto. El gusto es nuestro. Gracias por recibirnos, Oscar. ¿Es tan preocupante la situación por el dengue? Que por ahí hay situaciones que andan dando vueltas, como que esto es una cuestión de alarma, o que estamos siendo muy alarmistas muchos medios que difundimos la situación que acontece, por ejemplo, aquí en Villa María en particular, y en la provincia de Córdoba en general. Mira, sí, es una situación de preocupación. Solamente en los 2 meses que llevamos de este año ya hemos superado en casi un 30% la cantidad de casos de todo el año pasado, que tuvimos 145.000 casos, ¿no? De enero a diciembre. Este año, en los 2 meses que llevamos, ya tenemos 171.000 casos. Ya hay 80 fallecidos. Acá en Córdoba esta semana fallecieron 3 personas que no tendrían que haber muerto. Digo, porque es una enfermedad totalmente evitable. A diferencia del COVID, en donde yo me contagiaba directamente de una persona, es decir, con el solo hecho de estar al lado de una persona ya me contagiaba, acá no. Acá es un poquito más complejo el mecanismo de contagio. Necesito una persona enferma, una persona sana, en el medio un mosquito, no cualquier mosquito, sino el Aedes aegypti, ese de las pintitas blancas que veíamos recién allí en las imágenes, que pique al enfermo primero y después pique al sano, es decir, que es complejo. Aún así, fíjate que, por ejemplo, nosotros en el primer año de la pandemia del COVID era muy difícil encontrar a alguien o conocer a alguien que tuviese COVID. Ahora, en solo 2 meses, ya todos nosotros conocemos a alguien que tiene dengue. Es decir, que está teniendo una difusión importante, muy grande. Por primera vez en la historia de la Argentina tenemos dengue en la Patagonia, en absolutamente todas las provincias de la Argentina, hasta en Tierra del Fuego hay dengue. En San Juan hay dengue, que es una provincia seca en donde no llueve nunca. Es decir, que ha progresado tanto que es alarmante, ¿no? Yo había estimado en noviembre del año pasado, que veníamos anticipando esto, habíamos estimado 1 millón a 1,5 millones de casos de dengue. Yo creo que en este momento debemos estar superando los 500.000 casos, porque estos 171.000 que te decía recién son los casos detectados en los que se hicieron test o se hicieron las denuncias, pero hay mucha gente que sufre los síntomas, no va, no consulta y no está entrando dentro de las estadísticas. Y hay muchos hospitales, centros de salud, tanto hospital público como privado, que están colapsados en todo el país y que no nos están llegando todavía esas denuncias. Cuando empiecen a llegar, la verdad es que nos vamos a terminar alarmando. Así que yo creo que es para preocuparse y ocuparse de la situación. No dejar que prolifere el mosquito, porque de la mano del mosquito es como se difunde esta enfermedad, ¿no? Oscar, ¿las autoridades políticas y sanitarias están haciendo bien las cosas? Digo, en materia de ocupación, más allá de la preocupación que obviamente aparece. Y en todo caso, nosotros, como vecinos y vecinas comunes, ¿hacemos también los deberes en este sentido para evitar la proliferación del mosquito, o en todo caso para que haya mayor cantidad de contagios? Mira, a nivel de gobiernos no se está haciendo absolutamente nada. Esta pandemia se combate con información, con campañas de publicidad. Digo, tanto se ha puesto en duda el tema de la pauta en los medios. Bueno, acá es donde hay que gastar la pauta y explicarle a los vecinos cómo se tiene que combatir el mosquito. Cuando uno habla de descacharrado, no todos entienden ni tienen la obligación, están obligados a entender de qué se trata. Hay que ir, golpearle las puertas a las casas y explicarle a la gente que hasta en una tapita de gaseosa que conserve agua, y sobre todo estos días de lluvia, se va a reproducir el mosquito. En esos frasquitos que tenemos dentro de las casas con algún tallo de alguna plantita, algún florero, ahí se reproduce el mosquito. Hay que explicarle a la gente cómo descacharrar, pero además a la gente que está enferma, yo tengo que ir a su casa,
tengo que desinfectarle la casa, eliminar el mosquito, descacharrarle, trabajar con los vecinos para eliminar los mosquitos. Es decir, hay mucho más que podría estar haciendo el Estado y no lo está haciendo. Y esto es responsabilidad del Estado nacional, porque es una campaña que hay que hacer a nivel nacional. Uno valora mucho los esfuerzos de algunos intendentes que están intentando hacer algo, pero los recursos económicos que tienen para hacerle frente a una campaña o una epidemia, un brote epidémico de esta magnitud, la verdad es que los excede. Aún así, yo aplaudo a aquellos que están comprando vacunas, por ejemplo. Entiendo que allí en Villa María se están comprando vacunas y eso creo que es loable y hay que aplaudirlo porque de algún modo con esa vacuna se van a sacar del riesgo a personas que ya tuvieron dengue por primera vez y que cuando lo tengan por segunda vez tienen probabilidad de hacer el dengue grave o el hemorrágico, y hay que sacarlo, eso ya lo sabemos, hay que sacarlos de ese riesgo. O vacunando a los más jóvenes, a los niños, ¿no? Para que no padezcan esta enfermedad. De modo que sí, yo creo que falta mucho ahí en ese sentido, ¿no? Bien, hay varias preguntas, consultas que nos surgen en este momento. Recién mencionaste pandemia. ¿Estamos frente a una pandemia también ahora? Sí, esto a nivel mundial es una pandemia porque el dengue está distribuido territorialmente en más de un país, en más de una región. Te digo, está en los 5 continentes. Es decir, que a nivel mundial es una pandemia. Lo que pasa es que la Argentina, hasta el año pasado, estaba un poco ajena a esa situación. Y acá lo que teníamos era una endemia, es decir, una cantidad de casos esperados. Sí. Sabíamos que íbamos a tener X cantidad de casos en Formosa, en Misiones, Corrientes, provincias sobre todo limítrofes con Brasil y con Paraguay. En este momento esa cantidad de casos superó lo que esperábamos y ya tenemos que hablar de una epidemia en la Argentina o un brote epidémico, como le gusten más a los epidemiólogos, ¿no? Pero a nivel mundial sí es una pandemia. Oscar, te consulto respecto de la vacuna porque ya hay algunos sectores, al igual que sucedió contra el COVID, que de alguna manera cuestionan la efectividad o en todo caso lo que podría llegar a tener o a crear como consecuencias en el organismo de aquellos que se inmunicen contra el dengue a partir de esta vacuna. ¿Es efectiva? ¿Es confiable? ¿Qué se puede decir respecto de esto? Mirá, es una vacuna totalmente efectiva, totalmente confiable. Más del 86% luego de colocada la segunda dosis, esas 2 dosis, adquiere inmunidad y evita la enfermedad grave, la modalidad grave. Es una vacuna a virus atenuado, es decir, al virus del dengue es lo que te inoculan, pero le quitan la capacidad de generar la enfermedad, lo que genera muy buena calidad de anticuerpos. En comparación con las vacunas del COVID, es muy parecida a la de Sinopharm. Es decir, esa vacuna era a virus muerto. Acá es muy similar, por lo que no tiene estos componentes que dicen los antivacunas y que nuevamente hemos vuelto a recordar todo esto que nos decía, ¿no? Que venían a alterar el genoma humano. Nada de eso pasó. La realidad es que llevamos 4 años vacunando gente, ciudadanos con el COVID y no hemos visto nada de lo que decían que iba a ocurrir. Lo único que ocurrió es que la pandemia del COVID quedó totalmente controlada. Hoy enfermarse del COVID no significa morir y eso es gracias a la vacuna. Y con el dengue pasa exactamente lo mismo. Esta vacuna protege contra las 4 variantes del dengue, no solamente contra una, contra las 4. ¿De qué origen es, Oscar, la vacuna? ¿Cómo, perdón? ¿De qué origen es la vacuna? La vacuna es japonesa, es producida por el laboratorio Takeda, se llama Qdenga, es a 2 dosis. El problema es que por ahora es paga. Claro. Salvo en 4 provincias que se está cubriendo y cuesta 70.000 pesos cada dosis, ¿no? Lo que estamos tratando de pedirle a los estados que se hagan cargo de ese costo porque la verdad que es un costo alto, pero es de origen japonés, está aprobada en el Reino Unido, está aprobada en toda la Comunidad Económica Europea, está aprobada en Brasil, está aprobado en la India, Indonesia, hay muchísimos países, 5 continentes le aplican a esta vacuna, así que es totalmente segura. Bien, hablamos de la letalidad por allí, ¿no? Estaba observando algunos datos que ofrecías en otros contactos periodísticos. No es tan elevada la letalidad en relación, por ejemplo, con si lo comparamos con COVID, ¿no? Acá hay que hacer una diferencia. Sí. En el dengue grave, aquellos que adquieren el dengue grave, que no son todos los que se contagian por segunda vez, es solamente una proporción. La tasa de letalidad allí está entre el 25 y 75%, es decir, que para ese grupo es alto. En proporción
de todos los contagiados, no tiene que ver mucho con lo que pasó con el COVID. Recordemos que en el 2021, en algunos meses, en algunos días teníamos entre 700 y 1000 fallecidos. Eso acá no va a llegar a ser así. Espero que no llegue a ser así, porque el mecanismo de contagio es diferente y la tasa de letalidad es menor. Aún así, en los que padecen el dengue grave es una tasa de letalidad bastante alta en ese caso, ¿no? Oscar, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto siempre y disponible para lo que necesiten. Un abrazo. El doctor Oscar Atienza en diálogo con Canal 20 Noticias.